Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván. Bienvenidos a su canal Teslamati. Continuamos con la parte de electricidad industrial. ¿Qué vamos a revisar en esta ocasión? Vamos a verificar una gráfica para poder calcular la caída de tensión en conductores de cobre aislados tipo RHW, THW y THWN. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya tengo, ¿verdad?, un video acerca de cómo calculaba. Había varias fórmulas dependiendo de la resistividad, la distancia, etcétera, etcétera. Pero se nos hace un poco engorroso y no es práctico. ¿Por qué? Porque de manera didáctica es súper bueno saber de dónde sale la parte de cálculo de caída de tensión. Pero ya en la práctica, si me dicen, vea, va a instalar un motor, yo que sé, de unos 20 HP, tiene distancia 200 metros. Por favor, ¿cuánto sería el cable? Ya sabemos la distancia, ¿cierto? Entonces, si me dicen, por favor, necesito que me diga cuánto es el calibre del cable para ya adquirir y hacer la compra y podría realizar dicha instalación. Entonces nosotros como técnicos, como ingenieros de campo, debemos estar siempre capacitados, y esta es una manera súper rápida el uso de una tabla. Ahora también podemos, aunque siempre toca comparar con tablas, con la parte de teoría, libros, la parte de las aplicaciones, y eso va a ir nuestro siguiente video, el uso de una aplicación por donde ya podemos calcular igual esta y muchas cosas más, ¿sí?, en la parte de los motores eléctricos, porque esto es lo que más vamos a usar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice, no? Aquí hay un ejemplo, aquí está la tabla, presento la tabla. En el eje Y tengo amperios. Estas curvas de aquí que se ve son ya el calibre del cable, por eso podemos ver 14, 12, 10, si ven cómo va variando. Y la parte de acá, el eje X, tiene distancia de metros. Y también voy a tener caída de tensión permitida. Esto está obviamente tomado de tablas, de libros, que me dice aquí una fase, 2 hilos, 127 voltios. Yo puedo permitir una caída de tensión de 2%, 4 y máximo 6. En 3 fases, 3 hilos, 3 fases, 4 hilos, a 220 yo puedo permitir 1% hasta 6%. Y 3 fases, 3 hilos o 3 fases, 4 hilos, a 440 me permite una caída de tensión de 0.5% hasta 3%. Y podemos ver la diferencia, ¿verdad? En 220 me permite hasta 6%. Y en 440 3%. 220 y 440 son los voltajes que más usualmente trabajamos, y también el que más se calcula para las instalaciones industriales en trifásico, ya sea de 3 hilos o 4 hilos. Por lo general 4 hilos, ¿verdad? 3 fases, 4 hilos. ¿Por qué? Con tierra. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Miren, y aquí me da un claro ejemplo, ¿no? Dice, para el cálculo del calibre de un conductor en una línea de 100 metros que alimentará un motor de 5 HP a 220, 3 fases y caída de tensión máxima de 3% se tiene. Ya qué datos yo necesito saber para determinar la caída de tensión. En primer lugar, obviamente, la distancia. No es lo mismo que mi motor eléctrico esté a 5 metros de mi tablero eléctrico, 10 metros, que esté ya a 100 metros, 200 metros. Miren, esto ya dice hasta 600 metros. Y hace una tabla, por ejemplo, 3%, ¿verdad? El primer punto sería la distancia. Otra sería la potencia, o también la corriente y el voltaje. En este caso ya determina, ¿no? Mire, me da el voltaje, me da la potencia y me da la corriente. Pero por lo general también se ve en la placa característica del motor, ¿verdad? Pero aquí hace un ejemplo, ¿no? Calcula que tiene 5 HP, 220, 3 fases, y caída de tensión va a necesitar de 3%. Entonces, ¿qué es lo que hace? No es nada más que es una fórmula despejada a la corriente de la fórmula de la potencia, que ya sabemos, esto debemos sabernos, como dice por ahí, como un padre nuestro. Potencia va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el factor de potencia, por este de aquí es el rendimiento. Y aquí vamos a ver un pequeño error que lo han hecho de cálculo, pero ya vamos a aplicar eso. Y lo que despeja que es aquí la corriente, o en este caso le pone la A, ¿verdad? ¿Para qué? Porque va a ser en amperios, pero sería la I de intensidad. Transforma, en primer lugar, siempre debe ser que, a ver, vatios, ¿verdad? Sobre voltaje, ¿para qué? Para que me dé que corriente en amperios. Entonces lo que hace es multiplica, ¿no? Tengo tantos HP, 5 HP, me da 3.730 vatios. Y ahora aquí hay un error de cálculo, porque si yo calculo esto, es decir, raíz de 3 por 220 por 0.8 me da 304.84. Y la eficiencia, esto es, ojo, aquí hay un error, y me da, miren, 308. Con eso de dato yo sabría, ¿no? Si calculando un poco, de que la eficiencia me debe ser más de 1, específicamente 1.01, para que me dé 308. Y eso estaría mal. ¿Por qué? Porque la eficiencia nunca de los nunca va a ser más que 1. Incluso nunca va a llegar a 1. ¿Por qué? Me explico, a ver, rápidamente. Es súper bueno establecer estos conceptos. ¿Qué es un motor eléctrico en primer lugar? Es nada más que una máquina que va a transformar la energía eléctrica, ¿sí?, en energía mecánica.
¿ya? Pero no toda la energía se va a transferir de manera igual, nunca. Siempre van a haber las denominadas pérdidas. Pérdidas en los cojinetes o rodamientos por fricción. También va a haber calor por efecto Joule, ¿sí? Y todo eso va a bajar la eficiencia. Es decir, por lo general sabe ser de un 80% también o 0.8 que debería ir acá. Entonces debería ir mucho menos, ¿ya? Pero le calcula, ¿no? En esta parte aquí 12 amperios. Lo que nos interesa es ver esta de parte por el momento acá. Pero vamos a hacer nuestro propio cálculo para verificar otro dato. Pero vamos a usar lo que dice aquí, ¿no? Miren, tengo 12 amperios. Aquí estaría aproximadamente los 12 amperios, ¿sí? Y hace una recta, ¿verdad? Y también toma la distancia. ¿Y cómo toma la distancia? Tiene 100 metros, ojo, ¿sí? Y los 100 metros, ¿dónde está? Ah, ¿y qué también me pide? Es 2,23%. Entonces usa esta parte de aquí. Y debe llegar a 100, en este caso sería esto. Y genera una recta. Y donde se cruzan esas líneas es este punto de aquí. ¿Cuál está más cercano? A ver. Está entre 8, que sería este punto de aquí, esta línea de aquí, y 10, que sería la de acá. Pero por lo general, por fines prácticos, siempre yo debo pasar al siguiente, ¿no? Porque está más cerca al 10. Pero por fines prácticos yo me pasaría al 8. Por eso es que hace esto, miren. Están las coordenadas dentro del área que corresponde al calibre 8, que será el adecuado para estas necesidades. Y listo, ya hemos calculado acá. Hagamos otro ejemplo. Pongamos un motor ya de más potencia, ¿no? Pongamos de un 50 HP, 440 voltios, factor de potencia. Este es el factor de potencia 0,8. Si acaso, y también pongamos rendimiento, asimismo un 80%, 0,8. Entonces, ¿cómo calcularía? Hacemos, ¿no? La corriente, tal como está aquí, 50 HP por 746 sería igual a 37.300 vatios. Ahora, raíz de 3 por 440 voltios por 0.8 por 0.8. ¿Cuánto me daría? Me daría una corriente nominal de 76 amperios. Ojo, como digo, ¿no? Esa corriente también me puede venir en la placa. Pero si solo sé la potencia, obviamente voy a hacer la distancia. Pongamos una distancia que sea de unos 300 metros. Esa va a ser la distancia. Entonces tengo una 76 amperios. ¿Cómo hago entonces? Y necesito, asimismo, en 440, una máxima de 3%. Entonces ya me vengo, ¿no? Digo 300, necesito 300 metros, estaría aquí y estaría acá, esta parte de aquí. Sí, justo coincide aquí. Ahora, yo tengo 76 amperios. Está aquí, miren, 60, aquí estaría 80, entonces estaría la mitad, 76 está por aquí, justo aquí mismo, ¿verdad? Entonces vendría para acá, sí. Perdonen la mano alzada. Y listo, miren, ¿dónde se asemeja? ¿A cuál punto? Al 2,0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el de acá es 2,0. Si se dan cuenta, miren, aquí dice 750, ¿sí? MCM, y es el que está abajo. Siempre es el que está abajo. Entonces, por ende, es el que está acá, ¿no? Justo casi llega a esta línea de aquí, sería este, el 2,0. Entonces, yo para este cálculo, para este 50 HP, 440 voltios y una distancia de 300 metros, necesitaría un 2,0. Y veamos, aquí tengo también, y este archivo los voy a compartir, el 2,0, donde está cuánta corriente me en cobre, ¿no? Es para cobre, 175 amperios. También me da para corriente en aluminio, ¿no? Pero el que me interesa aquí es cobre. ¿Por qué? Porque aquí me dice capacidad, tomar la tabla NEC para cobres tipo de cobre RHDB. Entonces ya si es otro material, tocaría ya verificar, ¿verdad? Si estoy usando cobre, hay que tener estas cuestiones. La tabla en específico, por eso es muy reducida a la parte 220, 440, trifásico por lo general y cobre. Listo, ¿no? Entonces ya hemos verificado, ¿no? Cómo poder calcular el calibre de mi cable que yo voy a usar para una determinada instalación de un motor eléctrico. Por lo general digo trifásico, 220, 440 en cobre, ¿sí? En el siguiente video lo que vamos a hacer es un poco más allá y vamos a usar una aplicación y vamos a ir viendo cómo vamos ingresando los datos de la aplicación y me va arrojando. Y yo hice la comparativa, da igual que la aplicación y da igual acá. Pero como digo, no siempre, si es ya por ejemplo, yo que sé, son varios motores, etcétera, etcétera, es realizar cálculos más minuciosos para verificar qué configuraciones se ajustan incluso a nuestro presupuesto, ¿verdad? Todo dependerá del contexto, pero ya la tabla me dice que para un 3%, que eso es también la norma, ¿verdad? Para que el motor no sufra daños, porque si hay caída de tensión, el motor va a sufrir daños, entonces eso es lo que no queremos, ¿verdad? A veces por ahorrarnos un poco de cable podemos dañar un motor que cuesta mucho más
que la propia instalación, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, como digo, en el siguiente video vamos a ver la aplicación, súper fácil, cómo vamos ingresando y cómo nos va a ir arrojando datos. Como digo, no siempre estas cosas de aquí nos hacen la vida mucho, pero mucho más fácil. Y peor cuando estamos en campo, ¿verdad? Donde estamos sí o sí actuar rápidamente, pero también con toda la seguridad necesaria para que nuestra instalación quede de manera óptima. Sin más que decir, por favor suscríbase a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido aplicable a la industria. Así como por favor síganos en nuestra escuela virtual en teslamatic.education, donde subimos cursos, tenemos cursos y estamos actualizando, ¿sí? En la parte de electricidad industrial, control eléctrico industrial, PLCs, simuladores y la parte de lectura de diagramas eléctricos industriales, así como el diseño de diagramas eléctricos, industriales con ePlan Electric. Pueden darse una vueltita por nuestra escuela virtual. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.